Entonces, lo primero es hacer un pequeño repaso de lo que son los algoritmos aleatorizados que ustedes van a ver. Em, a ver, ¿ya? Y bueno, hoy día vamos a ver Monte Carlo, que es cuando el algoritmo siempre va a entregar un resultado, pero hay una probabilidad de que el resultado sea incorrecto, ¿ya? Después ustedes, no sé si empezaron a ver, pero van a empezar a ver Las Vegas, que lo que dice es que si entrega algún resultado, este resultado va a ser correcto. Pero si no, pero puede haber una probabilidad de que el algoritmo no entregue ningún resultado, ¿ya? Y en general, bueno, uno puede transformar un algoritmo Monte Carlo a uno Las Vegas, ¿ya? Em, no sé si al revés siempre se puede, pero uno puede ir pasando como esas cosas. Ya, ¿qué es lo difícil de esto? Acá nunca les van a pedir diseñar un algoritmo Monte Carlo y Las Vegas, al menos como con las demostraciones, como tan formales, porque es súper difícil. Yo no estoy acostumbrado para nada a diseñar este tipo de algoritmos. Me acuerdo que en mi tarea del año pasado lo hice, pero claramente hay por detrás como que es mucho más difícil que solamente como hacer algoritmos. Entonces, no se les va a pedir eso. Lo que sí se les puede pedir es como ir haciendo, como ir demostrando por paso qué es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Y vamos a ver un algoritmo Monte Carlo que yo lo encontré bien entretenido y la idea es que no se va como en la bola, sino que es bien aterrizado también, ¿ya? Ya, pues, entonces partamos. Solamente hay una pregunta hoy día, así que seguramente va a ser mucho más tranquila la pregunta, la ayudantía y cualquier cosa, yo no estoy viendo el chat para que, no sé si alguien me quiere decir algo o que hay algún mensaje en el chat que lo pueda decir con el micrófono, me interrumpa. Ya, entonces tenemos primero el problema acá. Dice, nosotros lo que queremos encontrar es un patrón en un texto, ¿ya? Y entonces definimos el problema de pattern matching sobre strings, ¿ya? Un texto es un string, un texto es este de acá, el X, que es una concatenación de caracteres de algún alfabeto. Por ejemplo, si el alfabeto es español, el texto, el X, todos los XY van a ser una letra en el alfabeto, en el abecedario español, ¿ya? En general uno trabaja por ejemplo, de hecho nosotros vamos a trabajar con el alfabeto 01, que uno puede codificar todo con eso, ¿ya? Y también hace como más simple el análisis, ¿ya? Y bueno, entonces tenemos un texto y lo que queremos encontrar dentro del texto es un patrón, ¿ya? Y el patrón, bueno, es otro texto chiquitito, pero puede ser una frase. La idea es que el m obviamente tiene que ser menor o igual al n, y lo que nosotros queremos es encontrar nuestro patrón dentro del texto, ¿ya? Entonces acá dice formalmente lo que acabo de decir, que bueno, el patrón ocurre en el texto si es que hay algún j, hay algún xj que es igual al i1, después el xj más 1 es igual al i2, y así hasta el último, xj más, bueno, el i es el m menos 1 es igual al i sub m, ¿ya? Entonces la idea es que cada carácter sea igual al carácter de esa posición. Ya no sé si alguien tiene duda sobre qué problema estamos tratando. Ya. Entonces, lo primero que nos piden es dar una solución de fuerza bruta al problema. Ya. ¿A alguien se le ocurre una solución bien naive?
Ir recorriendo el documento y por cada letra, si es que se coincide la primera, luego ver si es que la siguiente coincide la segunda y así hasta ver que coincide Claro, hasta la enésima. claro, lo que dice Agustín es el algoritmo más naive que uno podría pensar. Voy a escribirlo acá a la A. Entonces, la solución a fuerza bruta, lo que uno haría sería hacer como un for entre, bueno, digamos, los j entre el 1 y, digamos, el n, ¿ya? Esto es como bien bruto, porque sabemos que si tenemos el primer carácter en el n ya no es un match, pero hagámoslo así como para hacerlo bien, bien negro, ¿ya? Y después iteramos sobre como la posición dentro de la palabra, sería del 1 hasta el m, ¿ya? Después, bueno, acá yo puse esto, if el, el carácter j más i es igual al carácter iésimo del patrón, o sea, si es distinto, entonces nosotros hacemos break y seguimos con el otro j, ¿ya? Entonces acá, yo siempre me confundo con el break, pero acá volvemos acá. Perdón, cambiamos el j al final, ¿ya? Y si no, y si es que llegamos, ponte tú, al i o a la m y nunca hicimos el break, entonces retornamos acá en la posición j, que al final va a ser donde empieza el patrón, ¿ya? Y si pasamos por todos los j y nunca retornamos, entonces lo que significa es que no tenemos patrón dentro del texto y retornamos que no hay match, ¿ya? Ya, pues entonces, ¿se entiende el algoritmo? Es lo mismo que dijo Agustín. ¿Ya? ¿Cuál es la complejidad asintótica de este algoritmo? No hay que ser tan detallado, porque estamos hablando de complejidad asintótica. Entonces, este for de acá va de 1 hasta el n, entonces esto lo va a hacer, bueno, n veces, yo pongo de n. Después el segundo for lo va a hacer m veces, en el peor caso, porque puede de repente como salirse antes de ese for, pero siempre uno piensa en el peor caso. Esto de acá lo hacemos en constante, tiempo constante, y todo lo demás es constante. Entonces, al final, como tenemos el for, los dos for que están anidados, este algoritmo demora O de n por O de m, y eso es O de n por m. ¿Ya? Acá creo que bueno, nadie me dijo, pero estoy asumiendo que los tamaños, ¿no? Sí, creo que lo dije. Esto es n y esto es m. ¿Ya? Entonces el algoritmo naive trabaja en tiempo n por m. Bueno, en general el n, bueno, siempre el n es más grande que el m, para que sea un problema interesante. Ya, pero igual el m puede ser variable. Entonces, no podríamos decir que es como O de n, porque el m también es un input. ¿Ya? Y siempre uno mide la complejidad respecto al input. ¿Ya? Entonces tenemos la primera, y la primera trabaja, es un algoritmo determinista, bien naive, que lo hacen O de n por m. ¿Ya? Entonces, ahora empieza un poco ya la cosa más interesante. Nos dice, para un número primo p, ya tenemos p acá, definimos la función f de p, que va desde los naturales hasta los números entre 0 y p menos 1, simplemente como el módulo de p. No sé si se acuerdan del módulo. ¿Alguien se acuerda del módulo? ¿Alguien no se acuerda del módulo? O mejor lo digo igual porque es materia de discretas, pero quizás no se acuerdan. Nosotros tenemos que un número, bueno, acá estamos hablando del módulo p, pero
un número, por ejemplo, un número en los enteros, bueno, si A pertenece a los enteros, entonces, bueno, y P pertenece a los naturales positivos, entonces A puede ser escrito como un alfa por P más beta, donde el beta, donde 0 menor o igual a beta menor que P, ¿ya? Y se define que A módulo P es este beta, exactamente este beta, es el resto. Entonces el módulo es el resto. Por ejemplo, yo tengo 5 módulo 2, voy a tener que el resto es 1, entonces 5 módulo 2 va a ser 1. ¿Ya? Ahora la cosa que de repente como que es la gracia de los módulos, porque se utiliza muchísimo, que por ejemplo, si yo tengo que A es equivalente a B en módulo P, por definición, esto significa que A menos B, o sea, perdón, que P va a dividir a menos B, ¿ya? Ese palito es dividir. ¿Qué otras cosas podemos saber del módulo? Es que si tengo que A módulo P, así como entre paréntesis, es igual a B módulo P, esto no implica que A sea igual a B, de hecho A puede ser cualquier cosa. Lo que sí implica es que A es equivalente a B en módulo P, ¿ya? Todas esas cosas son cosas básicas del módulo que las van a usar harto en la parte de como aritmética modular, cuando vean el test de primalidad. Así que si alguien no se acuerda, yo creo que es bueno repasarla, no es tan difícil. Pero démosle entonces. Ya, entonces tenemos que definimos esta función que toma que está definida con un primo, toma un elemento en los naturales y al final le aplica x módulo p. ¿Ya? Y lo que nos piden demostrar es que si es que a y b son menor o iguales a 2 a la n, entonces la probabilidad, ya, acá me faltó algo, pero acá debiera ser, en vez de esto, debiera ser p menor o igual a un límite, ahí, un número. Entonces la probabilidad de tomar un primo menor o igual a cierto número, digamos tau, y que esto de acá sea igual, pero en realidad el A y el B sean distintos, queremos que esto sea menor o igual a esta probabilidad. ¿Ya? No sé si, bueno, yo creo que puede quedar la duda de por qué estamos haciendo esto. Esta función, este tipo de funciones, mira, lo que nosotros queremos hacer es que si A es distinto de B, entonces FP de A sea distinto de FP de B con gran probabilidad. ¿Ya? Entonces, la parte aleatoria acá es escoger el P, el primo, ¿ya? De forma uniforme, en un intervalo, ¿ya? Entonces, estas funciones que cumplen con esto de acá, que cumplen con que si yo tengo dos elementos distintos y se mapean a distintos elementos con gran probabilidad, o sea, se le dice que son las funciones como huella, ¿ya? En inglés las van a encontrar como fingerprint functions, ¿ya? Que la idea es que represente bien al valor en la que están evaluando, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una función de hash, cuando nosotros tenemos un objeto y lo mapeamos a un valor mucho más pequeño, a una cajita quizá, lo que nosotros ahí lo que no queremos es que hayan colisiones,
¿ya? Y eso es exactamente lo que está escrito acá, como que esto es una colisión, que dos elementos sean distintos y yo los mapeé al mismo cajón al final. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, para que cachen por qué estamos haciendo todo esto, es que primero vamos a introducir esta función de acá, vamos a mostrar esta probabilidad, o sea que si yo tomo un P menor o igual a tau, la probabilidad de que haya una colisión es esta de acá. Luego, nosotros podemos agrandar mucho el tau, y entonces vamos a tener una probabilidad bien baja de que haya una colisión, y eso lo vamos a ocupar en el algoritmo que vamos a presentar después acá. ¿Ya? Y vamos a mostrar que el algoritmo se equivoca poco y esas cosas, pero un poco para que sepan qué estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir paso por paso, para que no se pierdan. Cualquier duda, por favor, pregúntenme. ¿Ya? Entonces, definimos f sub p, bueno, ya, entonces, sea p', definimos f sub p de, bueno, f sub p de x como x módulo p, ¿ya? Ya. Entonces definimos f sub p de x como x módulo p, y que lo que nos piden demostrar es que, por demostrar que si 0 es menor o igual a a, b, y eso es menor o igual a 2 a la n, ¿ya? Entonces, la probabilidad sobre p, o sea, del p que escogemos, de que haya una colisión, dado que estos son elementos distintos, sea menor o igual a n partido por pi de tau, ¿ya? Bueno, p' menor o igual a tau, ¿ya? Y donde esta función de acá, lo único que nos dice es cantidad de primos menores igual a tau. ¿Ya? Por ejemplo, pi de 2 es 1, perdón, pi de 3 es 2, pi de 4 es 2, ¿ya? Y así hacia el infinito, ¿ya? ¿A alguien le queda alguna duda sobre lo que tenemos que mostrar? Antes de que pasemos, no es muy difícil, pero lo importante es saber qué es lo que queremos demostrar. Ya. Entonces, para demostrar esto acá, ¿ya? Entonces, para demostrarlo, primero vamos a demostrar un lema, ¿ya? Y el lema, porque fíjense acá las condiciones que nosotros tenemos. Tenemos que A y B son menor o igual a 2 a la n. ¿Ya? Entonces, el primer lema que vamos a demostrar, o sea, el único lema que vamos a demostrar, en verdad, ¿ya? Entonces vamos a decir el número de divisores primos de un número k menor o igual a 2 a la n, ¿ya? Es menor o igual a n, ¿ya? O sea, por ejemplo, bueno, solo para entender lo que dice este lema, si yo tengo que k es igual a 9, ¿ya? 9 es menor o igual que 2 a la 4, ¿ya? Entonces, existen una cantidad menor o igual a 4 primos que dividen 9, ¿ya? Y en este caso, en verdad solamente existe uno, que es el número 3.
pero el lema se cumple. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro lo que dice el lema? Ya, vamos con la demostración entonces. Voy a revisar si alguien dijo algo en el chat. Ya. Entonces vamos con la demostración. Esta demostración es muy simple. ¿Ya? Supongamos por contradicción que hay más de n primos que dividen este número k, a este número k que es menor o igual a 2 a la n. ¿Ya? Supongamos eso. Entonces, si hay más de n, de aquí concluimos que, digamos, bueno, entonces existen al menos n más 1 primos que pueden dividir este elemento k, ¿ya? Porque sabemos que hay más de n, entonces existen al menos n más 1 primos divisores, ¿ya? Y vamos a denotarlos P1 hasta P de n más 1, ¿ya? Ya. ¿Qué sabemos sobre estos primos? Aparte de que son primos. Bueno, no sabemos nada. Pero si es un primo, entonces es mayor o igual a 2. ¿Ya? Entonces, de aquí lo que podemos saber es que P sub i es mayor o igual, o digámoslo al revés, para que haga más sentido, que 2 es menor o igual a P sub i para todo i perteneciente a 1 hasta n más 1. ¿Ya? Aquí lo único que estoy diciendo es que, bueno, como el menor primo es 2, entonces todos los primos tienen que ser mayores iguales al 2 nomás. ¿Ya? Ya, pues y además sabemos que todos estos primos dividen al k. ¿Ya? Bueno, y de esto bueno, entonces, como cada uno divide acá por separado y entre ellos son coprimos, o sea que no puede pasar que, por ejemplo, como que uno divida una parte que el otro divide y esas cosas raras, porque son primos. Entonces, como P1 hasta P sub n más 1, la multiplicación, divide a K, ¿ya? Entonces podemos afirmar que P1 y este producto acá es menor o igual a K. ¿Ya? Esto es simplemente por la propiedad de ser un divisor. ¿Ya? Por otro lado, sabemos que cada uno de estos P sub i es mayor o igual a 2. Entonces vamos a tener que, además, por esto de acá, tenemos que 2 por 2 va a ser menor o igual a el primer primo multiplicado hasta el primo n más 1. Ya lo único que acá hice fue multiplicar n más 1, 2, y esto se cumple porque cada uno de estos es mayor o igual a 2. ¿Ya? Y entonces acá tengo n más 1 términos. ¿Ya? Y además sabemos que esto es menor o igual a k. ¿Ya? Y esto por esto de acá. ¿Ya? Entonces, tenemos que 2 a la k más 1, perdón, 2 a la n más 1 es menor o igual a k. Pero además sabíamos que k era menor o igual a 2 a la n. Entonces, acá tenemos que k es menor o igual a 2 a la n, y esa es la contradicción. ¿Ya? Entonces se cumple este lema que pusimos acá, que era que si un número, si k es menor o igual a 2 a la n,
solamente puede tener a lo más n primos que lo dividan, ¿ya? Entonces tenemos el lema, este de acá. Ya, volvamos a lo que queremos demostrar. Ya. Lo que queremos demostrar es que si tomamos aleatoriamente un primo menor o igual a tau, la probabilidad de colisión va a ser menor o igual a esto de acá. ¿Ya? Ya. Entonces, para ver eso, bueno, ahora demostrémoslo con el lema. Entonces, por demostrar que la probabilidad sobre P de que haya una colisión con esta función que creamos, dado que A es distinto de B, es menor o igual a es menor o igual a n partido en pi de tau. ¿Ya? Eso es lo que queremos demostrar. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Que cuando hay una colisión, ¿ya? O sea, ¿qué significa esto de acá? Esto es una colisión, ¿verdad? Tenemos que esto es una colisión. ¿Ya? ¿Y qué significa que hay una colisión? Entonces, f de p de A, f sub p de A es igual a f sub p de B, si, solo si A módulo P es igual a B módulo P. ¿Ya? Y como habíamos dicho antes, esto es equivalente a decir que A es equivalente a B y todo esto en módulo P. ¿Ya? ¿Y qué significaba esto? Por definición era que P divide a menos B. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Antes de seguir con... Ya. Entonces, sabemos que P divide a... O sea, sabemos que si nos equivocamos, entonces estamos en el caso... ¿En qué caso estamos? Estamos en el caso que A es distinto de B, pero P divide a menos B. ¿Ya? Ya. Entonces nosotros ahora queremos ver esta probabilidad. Pues. Queremos ver, bueno, queríamos ver la probabilidad sobre P de que, voy a copiarlo acá. Queremos calcular esto. ¿Ya? Y por lo que vimos, esto es equivalente a calcular la probabilidad sobre P de que A, perdón, de que P divide A menos B, dado que A es distinto de B. ¿Ya? Entonces llegamos a esa conclusión. ¿Ya? Entonces supongamos sin pérdida de generalidad que A es mayor que B. Esto porque sabemos que son distintos, entonces debe haber alguno mayor. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que, bueno, 0 va a ser menor o igual a menos B, porque en verdad mayor estricto, pero menor o igual nos sirve. Y además sabemos que esto es menor o igual que A. ¿Sí? Porque, porque le estoy restando algo positivo.
Bueno, en verdad acá nos falta asumir que A y B son mayor o iguales que 0. ¿Ya? Para hacer esta cosa acá. Pero al final el A es menor o igual al 2 a la n. Entonces tenemos que A menos B está entre 0 y 2 a la n. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, ¿alguien me puede decir cuántos primos pueden dividir A menos B? Entonces, ¿alguien? Un hint, pueden ver el lema. Menor N igual que n. menor o igual que n, sí. Entonces, menor o igual a n primos. ¿Ya? Entonces, si yo tomo un primo p cualquiera entre 0 y tau, entonces, si tomo p perteneciente a un p primo, digamos, menor o igual que tau, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo calculamos la probabilidad, esta probabilidad acá? ¿Ya? ¿Cómo calculamos la probabilidad acá? Siempre las probabilidades son los casos que nos interesan partido de los casos totales. ¿Ya? Entonces, tenemos que la probabilidad de P sobre P, de que P divide A menos B, dado que A es distinto de B, ¿ya? Es igual a la cantidad de casos favorables partido en casos totales. ¿Ya? ¿Y cuántos serían los casos favorables o cómo podríamos acotar los casos favorables? Los casos favorables es cuando el primo divide esto acá, ¿ya? Y nosotros sabemos que a lo más hay n primos que dividen. Entonces esto va a ser cantidad de casos favorables. O sea, al menos va a ser una cota para los casos favorables, ¿sí? Porque acá estamos pidiendo cuál es la probabilidad sobre P de que un primo divida este número. Y nosotros sabemos que como el número es menor o igual a 2 a la n, van a haber a lo más n de estos, ¿ya? Entonces, esto de aquí va a ser menor o igual que n, ¿ya? Y partido en los casos totales. ¿Cuántos son los casos totales? ¿Alguien? Bueno, los casos totales son todos los primos menor o igual a tau. Entonces, cantidad de primos menores o iguales que tau. ¿Ya? Pero eso efectivamente es el pi de tau. Es la misma definición que el pi de tau. ¿Ya? Y entonces con esto concluimos esta parte de acá. Pues. ¿Alguien? Ya, sí. ¿Ya? ¿Alguien le queda una duda? Entonces, lo que hicimos fue decir que la probabilidad sobre P de que la función se equivoque es equivalente a la probabilidad sobre este suceso de acá, que es el mismo, ¿ya? Y y lo podemos acotar por los casos favorables, que los casos favorables están acotados por todos los primos que pueden dividirlo, y también lo partimos por la cantidad de casos totales, ¿ya? Ya. A ver, ¿qué hora es? Son las 4:10. Ya, descansemos un par de minutos. No sé, vayan a tomar un vaso de agua en el baño, no sé. Y para despejar un poco la mente y después seguimos, que nos queda una parte o dos partes chicas, ¿ya? Pero yo creo que vamos a terminar un poquito antes del día. 2 minutitos para descansar.
o para preguntar cualquier cosa. Voy a ponerle pausa a la grabación. Seguimos grabando. Ya, pues entonces, el tercer problema, ya terminamos el segundo problema. Demostramos justo lo que nos pedían. Ya pasemos al tercer problema. Lo que nos dicen es que nos proponen, ya llegamos al algoritmo aleatorizado, llegamos a Monte Carlo. Obviamente que vamos a usar la función que definimos antes. Ya, pero ya, acá me equivoqué un poco en... Esto debería haberme saltado la columna. Ya, entonces, digamos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Ya. Entonces, volvamos a nuestro problema inicial de pattern matching, en donde nosotros queremos encontrar un patrón, ¿ya? Dentro de un texto. ¿Ya? Y vamos a usar lo mismo que esta función que creamos antes. ¿Ya? Ya, entonces, lo primero es ver el siguiente algoritmo, tratar de entender qué es lo que hace. ¿Ya? Bueno, ¿qué hace? ¿Alguien me puede quizá, o voy nomás a decirlo? No sé si alguien se anima a tratar de interpretarlo. Bueno, acá solamente pueden salir ideas buenas. Ya, creo que nadie se anima. Ya, lo primero que hacemos acá es sacar al azar, entre comillas, y supongamos que podemos hacerlo en O de 1, ¿ya? Entonces acá me faltó esto. Random prime de tau es O de 1, ¿ya? Entonces supongamos que eso lo podemos hacer en O de 1, que podemos sacar un primo de forma uniforme en O de 1. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, después lo que vamos a hacer va a ser iterar sobre sobre todos los j entre 1 y n. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá, tenemos x1, x2, x3, xn-1 y xn. ¿Ya? Entonces, el j itera en los subíndices del x. ¿Ya? Pero después vamos a definir este xj paréntesis, no se refiere al x sub j, sino que se refiere, acá lo estamos definiendo con una suma, y no sé si alguien ve qué es lo que estamos haciendo acá, o cómo estamos interpretando. Claro, se hace como un hash, no sé si todos saben lo que es un hash, pero al final es una función como una función de huella, que le asigna un valor a un número y le reduce el tamaño. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, si tuviéramos... un segundo. Ya. Si tuviéramos que... Bueno, de partida, ¿cuál es x sub j más i estamos tomando? Ya, entonces, si el j es igual a, no sé, por 1, estamos tomando entonces, esta va a ser la suma. Bueno, es decir, si el j es 1 y el i es, y el m es 3, por ejemplo, entonces acá estaríamos haciendo que x1 va a ser x1 más 0, que es 1, por 2 a la
3 menos 1 menos 0, ¿ya? Más x1 más 1, que es 2, por 2 a la 3 menos 1 menos 1, más x 3 por 2 a la 3 menos 1 menos 2. Y ahí se termina. ¿Ya? Pero si se fijan, esto de aquí va a ser exactamente computar x1 por 2 elevado a 2 más x2 por 2 elevado a 1 más x3 por 2 elevado a 0. ¿Ya? Y como bien decían ahí, se hace como el hash de la palabra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En verdad acá tenemos una palabra de largo M, ¿ya? Y lo estamos pasando a la base 10, porque si yo tengo, por ejemplo, no sé si en binario, si yo tengo 1, 0, 1, esto va a ser este 1 de acá, 1 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0. ¿Ya? Y eso es 4 más 0 más 1, y eso es 5. Entonces, esto de acá, con base 10, representa al 5. ¿Ya? Entonces acá está en binario, y acá está con la base 10. ¿Ya? Entonces, es exactamente lo que estaban diciendo por ahí, de que tomamos al final la palabra desde el J que tenga M de largo M y la pasamos a un número, al número que representa, ¿ya? Porque aquí asumimos, antes cuando introdujimos el problema, asumimos que el alfabeto es 0 y 1, entonces al final estamos trabajando como con palabras binarias, ¿ya? Entonces, el XJ lo que va a hacer es agarrar la palabra X. Entonces, el XJ, aquí solo para que quede bien claro, voy a borrar acá. Ya, entonces, el XJ va a ser representación en base 10 de X sub J concatenado con X sub J más 1, y así hasta X sub J más M menos 1. ¿Ya? O sea, representación en base 10 de la palabra que empieza en la posición J de largo M. ¿Ya? ¿Se entiende lo que está haciendo el XJ? Acá esto es importante. Ya. Entonces, una vez que tenemos este número, ahora que tenemos un número natural, le podemos aplicar la función f de p. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos acá. Y revisamos si es que el f de p de esta palabra que construimos acá, que es la representación en base 10 del xj hasta el xj más m posiciones, es igual a la codificación del patrón que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos moviendo así y vamos comparando el valor de esta función que nosotros hicimos. ¿Ya? Entonces, como decía ahí, el hash de esa palabra con esta función. ¿Ya? Ya, en caso... Ya, acá está mal esto. Entonces, voy a borrar esto acá. Ya, en caso de que encontremos que las dos codificaciones son iguales, entonces, como sabemos que esta función tiene buenas propiedades, es decir, que si son cosas distintas y como que no va a tener colisiones, porque lo que nosotros habíamos demostrado antes es que la probabilidad de colisiones como que la podemos acotar, ¿ya? No sabemos por cuánto, pero la podemos acotar.
¿ya? Entonces, vamos a decir que el J es donde empieza el patrón dentro del texto, ¿ya? Y si es que pasamos por todos los J y terminamos en el final y no encontramos ninguno, entonces decimos que no hay match, ¿ya? ¿Alguna duda de qué es lo que hace el algoritmo? Ya. Entonces, ¿qué nos preguntan? Dicen, demuestre la probabilidad de error y la complejidad asintótica del algoritmo. Para la probabilidad de error, asuma el siguiente resultado conocido sobre la función pi de x. ¿Ya? Entonces, calculemos primero la probabilidad de error. Yeah. Entonces, o calculamos primero la complejidad. Ya calculamos con la complejidad. No, mejor calculemos la probabilidad de error. Ya. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de error del algoritmo? Bueno, la probabilidad de error va a ser igual a la suma de los errores por ambos lados, ¿ya? Entonces va a ser la probabilidad sobre P de que mapee a objetos iguales. Perdón, acá estoy... Ya, entonces, la probabilidad de que esto sea igual a esto, dado que son distintos, ya que esa es la probabilidad de colisión, más la probabilidad del otro error, o sea que me vea dos cosas distintas, siendo iguales. Distinto a f sub p de i, dado que son iguales. Ya, ¿alguien me puede decir cuánto es esta probabilidad? Según lo que habíamos dicho. Ya, esa probabilidad es 0, lo que dice Benjamín. Ya, acá una cosa antes. Esto obviamente que también lo tenemos que pasar a la representación en base 10, y eso ¿por qué? Porque si no, no hace sentido aplicarle esa función, pero lo bueno es que podemos hacerlo en un principio y lo tenemos listo, ¿ya? Pero supongamos que esto está en base 10, ¿ya? Bueno, como decía Benjamín, esta probabilidad es 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo que xj es igual a i, entonces yo puedo aplicarle módulo a los dos lados, y tengo que xj módulo p, o sea que el resto de xj con p es igual al resto de i con p, porque son iguales, ¿ya? Y entonces concluimos que f de p sí o sí va a tener que mapearlos al mismo elemento, ¿ya? Entonces, como decía Benjamín, esta probabilidad es 0, ¿ya? Y entonces nos queda solamente acotar la probabilidad de arriba, ¿ya? Y esto entonces es igual a la probabilidad sobre P de esto de acá. O sea, la probabilidad de colisión. Dado que XJ es distinto de Y. Ya. Ahora, obviamente que esto es muy parecido a lo que hicimos en la B. Porque al final en la B, nuestro A era XJ y nuestro B era Y. ¿Ya? Ahora, la única cosa que nos faltaría es si es que ambos son menores a 2 elevado a algo, ¿ya? Entonces,
menor o igual a 2 elevado a algo. Ya, para de esta forma poder agotarlo con la función que nosotros, o sea, con la cota que habíamos hecho antes. ¿Ya? Y sí, pues, es menor o igual a algo, porque x de j es la representación en base 10 de n bits. Entonces, ¿cuánto es el...? Bueno, entonces esto va a ser menor o igual, o sea, de m bits, perdón, porque son m bits. Entonces esto va a ser menor o igual a m. Y bueno, acá tenemos también m bits, entonces vamos a tener que eso es menor o igual a m, 2 a la m, ¿ya? Eso es por cómo nosotros definimos el x de j y el i suponemos también que está en base 10, ¿ya? Entonces, bueno, ¿queda claro eso? No sé si queda claro. Ya. Ya. Entonces, tenemos esto acá y por la pregunta 2 podemos decir que esta, entonces aplicamos color, entonces por la B sabemos que esta probabilidad es menor que m partido en pi de un tau. ¿Ya? Y acá el tau todavía no hemos dicho qué es, pero sabemos que es eso. Ya. Ahora, si nosotros realmente queremos agotar esta cosa por algo, por algún número, lo podemos hacer escogiendo el tau, ¿ya? Y acá es donde nos piden que usemos que pi de tau es mayor o igual a x partido en log, perdón, tau partido en log de tau, ¿ya? Y esto, bueno, no es difícil de demostrar, no se necesita herramientas muy difíciles, pero se demuestra como en una página, ¿ya? Y lo vamos a ver después, más adelante, les vamos a pasar esta demostración. En teoría en aritmética modular y todas esas cosas, cuando vean los test de primalidad y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a... ya, entonces si tenemos esta desigualdad acá, entonces vamos a tener que 1 partido en pi de tau va a ser menor o igual a logaritmo de tau partido en tau, ¿ya? Y entonces acá podemos acotarlo con m por logaritmo de tau partido en tau, ¿ya? Y nosotros queremos que esto sea convenientemente pequeño, entonces aquí hay que ir probando con los tau. Yo les doy al tiro si tau es igual a 4 por m por logaritmo de 4m, ¿ya? Si ocupamos este tau de acá, entonces esto es igual a m por logaritmo de 4m, logaritmo 4m, partido en el tau, que era 4m por logaritmo de 4m, ¿ya? Entonces aquí se nos van los m. Y ya nos va quedando algo, o sea, se nos van esos m primero. Ya, ahora, también sabemos que logaritmo de 4m es menor o igual a 4m, ¿ya? Eso en general se usa cuando tenemos logaritmo para acotar, y tenemos que esto es menor o igual que logaritmo de 4m, esta parte de acá la acotamos por 4m, y abajo dejamos igual, entonces tenemos 4 logaritmo de 4m. Ya esto acá es logaritmo de 4m al cuadrado, partido en 4 por logaritmo de 4m, y eso es lo mismo que podemos pasar el exponente hacia afuera y decir que esto es 2 por logaritmo de 4m
partido en 4 logaritmo de 4m. Acá se nos van los logaritmos y nos queda que esto es 1/2. ¿Ya? Entonces acotamos, si es que escogemos este tau, acotamos la probabilidad en 1, o sea, podemos acotarla por 1/2, la probabilidad de error. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es 1/2? Yo no sé si 1/2 es... Yo creo que si es que yo tuviera que jugármela por una respuesta para decir si es que el problema está bien o mal, diría que todavía es súper alta la probabilidad, pero ustedes saben que podemos correr este algoritmo muchas veces. Entonces podemos decir, bueno, ahí lo van a ver después, no sé si ya lo vieron, pero la cosa es que si lo corremos muchas veces, esta probabilidad se va agotando y como exponencialmente en la cantidad de veces que lo estamos corriendo. Si lo corremos k veces, entonces la probabilidad de que se equivoque va a ser 1/2 elevado a k. Y eso uno puede hacerlo muy pequeño. Si uno lo corre 10 veces ya es 1/2 elevado, o sea, 1 partido en 2 a la 10, que es igual a harto. Si lo corremos 100 veces ya es casi 0. ¿Ya? Entonces, de esta forma acotamos la probabilidad de error. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Esta es la gran gracia de este ejercicio. Ya. Entonces ahora veamos rápidamente la complejidad. La complejidad del algoritmo. Voy a borrar acá. Ya. Oh, me equivoqué. Ya. Entonces, ¿cuánto nos demoramos acá? Acá dijimos que nos demorábamos tiempo constante. Aquí, ¿cuánto nos vamos a demorar? Bueno, hacemos n cosas, entonces nos demoramos O de n. ¿Ya? Después, este 3 está dentro del loop. ¿Cuánto nos demoramos en 3? En 3, ¿cuánto nos vamos a demorar? ¿Cuánto nos demoramos en hacer la representación en base 10 de un número en binario que tiene m dígitos? Bueno, m, claro, sale acá explícitamente, esto es como un for de m cosas. Entonces en esto demoramos O de m. ¿Ya? Luego acá nos demoramos O de 1, ¿ya? Y ahí terminamos. ¿Ya? Entonces tenemos un for, ¿ya? Entonces al final lo que tenemos es como for j perteneciente 1 a n, y después tenemos como for i perteneciente a 1, m. Y acá hacemos O de 1. ¿Ya? Entonces, en total lo que hacemos es O de n por m. ¿Ya? Porque tenemos anidado. Ya. Entonces, miren lo que tenemos ahora. Tenemos un algoritmo que es aleatorio, o sea, no siempre nos va a responder la respuesta buena, pero además tiene la misma complejidad que el algoritmo naive, que lo que estáis diciendo es que ¿para qué hicimos todo este desarrollo? ¿Le hace sentido que pase eso? A mí no me hace sentido. O sea, no me hace sentido diseñar este algoritmo si es que vamos a tener el mismo costo que uno que nos dice siempre la verdad. Ya. Entonces, para eso está la pregunta D, que es la última, y que nos vamos a demorar 5 minutos, yo creo. Tenemos que hacer una pequeña modificación al algoritmo de manera que la complejidad baje a O de n más m, en vez de multiplicarlo. ¿Ya? Ya. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, alguien ya dijo por ahí la respuesta antes. O sea, creo que sabe la respuesta. Lo vimos creo que en estructura de datos. ¿Alguien? Tablas de hash. No sé si la tabla de hash, pero si se dan cuenta es esta función f sub p. Bueno,
Eso. Hash incremental. Ya, entonces, como dice Tomás ahí, a ver, perdón, voy a volver de nuevo. No es necesario que nosotros cada vez calculemos esto de acá. No es necesario que siempre hagamos toda la sumatoria, porque cuando tenemos la representación en binario, bueno, vamos a ver que se puede hacer como en O de 1, pasamos al x de j más 1. ¿Ya? Entonces, para la D, fijarse que si tenemos xj, xj más m menos 1, ¿ya? Nosotros sabemos que el xj es pasarlo a base 10, ¿ya? Y eso es lo mismo que, bueno, 2 a la m menos 1 por xj más 2 a la m menos 2 por xj más 1. Sumamos. 2 a la 1 por xj más m menos 2 más 2 a la 0 por xj más m menos 1. ¿Ya? Eso es, así definimos la función. Bueno, a mí no se me ve muy bien, voy a correrlo un poco al medio. Ya, entonces definimos así bueno, así lo transformamos a la base 10. ¿Ya? Ya, entonces, ¿pero qué tenemos acá? ¿Qué es xj más 1? ¿Ya? xj más 1 va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de tener acá j, va a tener j más 1, acá va a tener j más 2, y cada uno le va a ir sumando 1. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es x sub j más 1, más 2 a la 2 por x sub j más m menos 2, más 2 a la 1 por x sub j más m menos 1, más 2 a la 0 por x sub j más m. ¿Ya? Porque acá, a diferencia de acá, nosotros tenemos porque empieza en el x sub j y nosotros necesitamos una palabra de largo m. Ya, entonces, ¿qué es el hash incremental? Que no es necesario que lo sepan, pero básicamente es que yo, para calcular de aquí hasta acá, en vez de recalcularlo todo, que es un for de m, nosotros hacemos una cantidad de operación constante y obtenemos el siguiente resultado. ¿Ya? Entonces, bueno, fijémonos que lo primero que tenemos que fijarnos es que de partida el x sub j acá ya no está. Entonces, si lo podríamos eliminar. ¿Ya? Luego, otra cosa que nos podemos fijar es que, por ejemplo, el x sub j más 1, que está acá, está acompañado por uno más que el de acá. Y eso pasa con todos. ¿Ya? Entonces, luego de eliminar esto acá, vamos a multiplicar todo esto por 2, ¿ya? Y ahí se nos va a elevar o sea, vamos a sumar 1 al exponente de cada 2, ¿ya? Pero luego nos falta agregar este término acá, pero eso lo podemos hacer sumándolo nomás, ¿ya? Y en total realizamos, bueno, cuando restamos esto, una operación. Después esto ya no son m-1 término, sino que es un valor. Aquí ya lo tenemos calculado desde el principio. Entonces, al multiplicarlo por 2 hacemos otra operación. Y luego al sumarle acá, hacemos la tercera operación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que, bueno, ahí vimos que x de j más 1 es igual a 2 por x sub j, le restamos el primer término, ¿ya? Lo multiplicamos por 2 y luego le sumamos este término de acá, que va a ser 2 a la 0, que es 1 por xj más m. ¿Ya? Y entonces esto lo podemos hacer en tiempo constante, o de 1, o de 3, pero es o de 1. ¿Ya? Y entonces nuestro algoritmo iría de la siguiente forma. Sería algo así, sería for j
perteneciente a 1, n, ¿ya? Bueno, al principio tendríamos que calcular. ¿Qué pasó? ¿Alguien puso una carita así como asustado? Ajá. Bueno, lo primero que hacemos es calculamos x1, ¿ya? Y esto nos demora m, ¿ya? Porque tenemos que hacer la sumatoria. Siempre hay que calcular 1 al menos, ¿ya? Entonces calculamos el x1 y nos demoramos O de m. Después hacemos el loop y acá obviamente el loop siempre es de O de n. Acá obtenemos x sub j, ¿ya? Pero la diferencia acá es que esto es O de 1. Por esto de acá, porque es hash incremental. Porque nosotros al final nos demoramos una cantidad constante en como actualizarlo, ¿ya? Y luego acá hacemos las otras cosas, vemos si es que el FDP de esto es igual al FDP del I, y hacemos lo mismo que en el algoritmo, ¿ya? Pero a diferencia de antes, tenemos que en total es O de M más O de N por O de 1, ¿ya? Porque todo esto de acá lo podemos hacer en O de 1. Y eso es exactamente O de M más N, ¿ya? Entonces ahora sí que tiene sentido hacer un algoritmo aleatorizado, ¿ya? Y una última cosa antes de terminar. No hay algoritmos, algoritmos deterministas sí hay de esta complejidad, pero son muy complicados. Si ustedes se fijaron, este algoritmo es como bien, no es tan complicado, ya no digamos que es trivial, pero no es complicado, ¿ya? Pero la cosa es que obtenemos una buena probabilidad de error, una buena complejidad y bueno, tenemos que perder un poco con la probabilidad, pero es muy chica. Nosotros lo podemos hacer correr 10 veces y, por ejemplo, si lo corremos 10 veces, esta probabilidad no aumenta, porque sería, o sea, correrlo 10 veces sería O de 10 por M más N, pero sabemos que eso es O de M más N, ¿ya? Entonces no aumenta la complejidad, ¿ya? Esa es la idea de hacer los algoritmos aleatorios, como que nos simplifican un poco la complejidad a costa de un poquito de error, pero la verdad es que este error es muy bueno. Ya no sé si alguien tiene alguna duda. Antes de que terminemos, yo voy a empezar a corregir sus pruebas hoy día, ¿ya? Y la idea es que la tengamos la próxima semana, porque son 2 semanas de... Yo creo que las voy a tener antes, ¿ya? Ricardo está un poco... Hoy día no estuvo Ricardo porque yo creo que ya nos vamos a empezar a dividir por ayudantía, y además que creo que Ricardo se va a Francia como este fin de semana, a una pasantía. Entonces, bueno, eso. No sé si alguien tiene alguna duda, si no, lo dejamos hasta acá. Y nada, pues que tengan una súper buena